No hay derecho para que en Venezuela ronden los 2000 presos políticos. No existe razón alguna que no sea la intención del régimen de amedrentar a la nación, sembrar el miedo e inmovilizarnos a todos. Nuestro norte debe estar en lograr que se respete el resultado electoral del 28 de julio y lograr la liberación de todos, absolutamente todos los presos políticos. Mientras tanto, debemos denunciar la grave violación de los derechos humanos a la que han sido sometidos todos los presos políticos. Aquí se ha pisoteado de manera bárbara la Constitución Nacional. El artículo 43 de la Constitución habla de la inviolabilidad del derecho a la vida y en manos del régimen murieron 27 personas en medio de las protestas por el fraude electoral, pero además han seguido acabando con vidas valiosas, como la de Edwin Santos en el estado Apure. ¿Dónde está el respeto al derecho a la vida en nuestro país? No existe en Venezuela y con esta dictadura la vida no vale nada. El artículo 44 de la Constitución establece la inviolabilidad de la libertad personal. En base a esa disposición, nadie puede ser arrestado o detenido sin orden judicial a menos que sea sorprendido infraganti. Y aquí en este país detienen a todo el mundo sin orden judicial. Se meten en las casas, hacen esa fatídica operación Tuntún, violando flagrantemente la Constitución, que también dice que cualquier detenido debe ser llevado a orden de tribunales dentro de las 48 horas después de su detención. ¿Quién cumple esto? Nadie. Ese mismo artículo dice que todos debemos ser juzgados en libertad. ¿Y por qué mantienen detenidas a unas 2000 personas? Todos, absolutamente todos, deberían estar libres. Ese mismo artículo 44 constitucional dice que toda persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares, su abogado o persona de confianza, y estos tienen el derecho a ser informados dónde se encuentra el detenido, los motivos de su detención y su estado físico y psíquico. Nada de esto se cumple. A nadie le permiten comunicarse con su familia, y menos informarle a la familia acerca de su situación. Hay detenidos a quienes jamás se les ha permitido la visita familiar después de varios meses detenidos. El artículo 45 prohíbe a la autoridad pública la desaparición forzada de personas. ¿Y cuántas personas han sido desaparecidas de manera forzada por este régimen sin que su familia pueda saber si están detenidos o no, dónde y en qué circunstancia? El artículo 46 de la Constitución establece el derecho de toda persona a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Prohíbe al Estado venezolano la práctica de la tortura, de tratos crueles, inhumanos, degradantes y la obligación de respetar la dignidad inherente al ser humano de todos los presos políticos. Pareciera que leyeran este artículo al revés. Pareciera que leyeran que pueden irrespetar la integridad física, psíquica y moral de todos los presos, que pueden torturarlos y tratarlos de manera cruel, inhumana, degradante y respetando su dignidad humana. Letra muerta este artículo, y en vez de sancionar a los funcionarios que cometen estos actos, terminan premiándolos porque les dan las órdenes. El artículo 47 establece que solo mediante orden judicial se puede violar el hogar doméstico. ¿A cuántas casas se han metido sin orden judicial? El artículo 48 prevé el secreto e inviolabilidad de las comunicaciones privadas en todas sus formas. Solo pueden ser interferidas por orden de un tribunal y preservándose el secreto de lo privado que no guarde relación con el proceso. Esta gente le agarra el teléfono a todo el mundo y le revisa las conversaciones a todo el mundo y viola de manera vulgar este artículo. Y el debido proceso, ese está en el artículo 49 constitucional. El derecho a la defensa, el derecho a tener un abogado de confianza, el derecho a no declarar en causa seguida en su contra, todo eso es violado por este régimen. Las declaraciones se hacen bajo coacción y obligan a los detenidos a confesar o admitir hechos que jamás han cometido con la promesa de disminuir las penas. ¿Dónde está la presunción de inocencia? ¿Dónde está el derecho a ser oído? ¿Por qué impiden que los detenidos tengan su abogado defensor de confianza y les asignan un defensor público que cumple órdenes del régimen y no actúa en resguardo de los derechos del detenido? Toda la Constitución Nacional es letra muerta, es violada gravemente por este régimen. Tengamos claros los derechos de los presos políticos. El primero de ellos, su vida y su libertad.
para seguir exigiendo su cumplimiento y su respeto. Sigamos adelante hasta que se restituya el Estado de Derecho, se respete la soberanía popular, que el 28 de julio barrió a Maduro de la presidencia y sean liberados todos los presos políticos para que Venezuela vuelva al camino de la democracia, la libertad y el progreso. Venezuela triunfará. Esta es la hora de la resistencia. ¡Que viva Venezuela libre!